He de confesar que este tema me costó muchísimo trabajo, o mejor dicho, mucho esfuerzo, el poder llegar a conclusiones y poder generar un punto de vista lo más bíblico posible. Hay muchos temas que pueden, sí, muchos temas subtemas que pueden ir desprendiéndose de esto. Sin embargo, vamos a meternos o a estudiar esta porción en específico. ¿De acuerdo? Seguramente voy a estar citando algunos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero vamos a estarnos centrando en esto que Jesús bien nos enseñó, que viene después de haber dicho: si alguno quiere seguirme o quiere seguir, sí, dice: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Y dice: si alguno quiere venir, tome su cruz y sígame, no se avergüencen. Bien, este texto lo he dividido de la siguiente manera. Pensé que ya me quedé acostumbrado con mis hijos cuando ven fotos en el iPad y de repente ven cosas en la tele y tratan de cambiarlo con el dedo. Estructura del texto, obviamente es en Marcos 10, del 1 al 12. Vamos a tener una pequeña introducción y lo dividí en 3 puntos. Los fariseos preguntan malintencionadamente sobre el divorcio, del 1 al 4, y luego Jesús responde con conocimiento de causa, del 5 al 9. Posteriormente, Jesús extiende su respuesta y voy a mandar una conclusión al final. Bien. Antes de empezar con el primer punto, la introducción es: venimos de unos puntos en donde Jesús nos señaló: sean generosos, cuiden a los niños, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere ser grande, sirva primero a los demás. Todo estos principios los hemos dicho, y la semana pasada Benjamín hizo un gran trabajo en exponer, en predicar las porciones anteriores, los últimos versículos del capítulo 9, solo que se le olvidó el versículo 50. Y lo voy a tomar rápidamente. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. De aquí pueden desprenderse una predicación también de 40 minutos. Sin embargo, aquí Dios le ha dado a cada cristiano un conocimiento de la moral, de la ética, de los principios cristianos, en donde puede ejercer su cristianismo en un mundo que no le place hacer la voluntad de Dios. Incluso los religiosos tienen esta manía de sus preferencias, o están torcidos y están olvidando lo que realmente Jesucristo les estaba diciendo. Nosotros podemos, en un sentido, ser sal y ser luz, porque Jesucristo nos ha puesto sus palabras en nuestra boca, diría Jeremías capítulo 1. Por eso es que nosotros podemos salar o sazonar las conversaciones. Y la otra vez dije: ojalá que el cristiano citadino chilango pueda someter su vocabulario más a lo del reino de Dios, porque el vocabulario chilango es groserías, albures o chistes rojos, ¿no? Pero la intención es: el cristiano puede ser sal, si no, entonces pues mejor la desechas. Hace 21 días yo le dije: tomemos el cristianismo con seriedad. No es un juego. No es un juego. Hay un reino invisible, un reino de principados y potestades que se rebelan contra Dios para hacer caer al cristiano, para juzgarlo, para condenarlo. Sin embargo, ese reino ya está perdido, pero tratan de hacerle la vida miserable al cristiano, recordándole su pasado. Bien, dicho eso, cambiamos de escena.
Llegamos a un momento en donde Jesús se levanta del lugar en donde estaba, ¿sí? Y ahí Jesús, en la región de Judea, ya aquí se está perfilando, ya cada vez más a la semana de la pasión, donde va a estar siendo crucificado. Al otro lado del Jordán, se especifica en el versículo 1, y ahí se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. ¿Qué tenía Jesús para que las multitudes se juntaran con él? Lo hemos visto. Sanaba, daba de comer, tenía poder, enseñaba con autoridad, y una vez más, como acostumbraba, me encanta y tenemos mucho de qué aprender, Jesucristo les enseñaba. Sin embargo, la enseñanza no es como tú y yo, que la hemos aprendido durante muchas décadas. A ver, siéntense y escúchenme todo el tiempo. Jesucristo enseñaba y de repente agarraba lodo y hacía un milagro. De repente les enseñaba y alimentaba con 2 pescados, unos cuantos panes. Es decir, Jesucristo es el gran maestro. Tenemos mucho que aprenderle. La cuestión pedagógica nos debería de aprender muchísimo de nuestro Señor Jesucristo, incluso en cómo comunicaba los principios. Es el mejor comunicador de la historia, nuestro Señor Jesucristo, que con tan solo historias pequeñas, sencillas, pero profundas, han perdurado a lo largo de los siglos, de los milenios, y seguirán perdurando, porque la palabra de Dios permanece para siempre, pero con verdades muy profundas. El gran comunicador. Es ahí en donde los fariseos, siempre cuestionando, los hermanos mayores de los discípulos, que eran los hermanos menores, si lo puedo poner así en esta familia de Dios, los fariseos, los expertos en la ley, y en la semana estaba platicando con un joven acerca de que los fariseos nacieron o fueron creados con una buena intención. Si nosotros recordamos, antes de que se escribieran los evangelios, antes de que Juan estuviera ejerciendo su ministerio, hubo un tiempo de silencio, ¿sí? Y se presume que los fariseos estuvieron ahí en ese tiempo de silencio, donde Dios no habló, donde Dios no ejerció ninguna profecía a través de un profeta. Y entonces los fariseos dijeron: necesitamos poner un cerco para que nuestra comunidad judía no se contamine con ideales paganas. Y es ahí en donde Roma empieza a tener más poder, etcétera. Y bueno, la historia la conocemos. Y los fariseos iniciaron bien, pero como toda institución humana, tiende a corromperse. Y la asamblea o la iglesia o la congregación de aquel entonces, los líderes religiosos, no fueron la excepción. Por lo tanto, nosotros tampoco, siendo iglesia, estamos librados de caer en esa tentación fariseica de defender la estructura antes que la escritura. Y es ahí en donde todos tenemos que tener mucho discernimiento. La palabra de Dios es suficiente. Podemos ponerle ciertos lineamientos, acuerdos, está bien, pero que no sobrepongan a lo que Dios dijo. Los fariseos perdieron de vista eso, se comieron la escritura con la estructura y entonces trataban de imponer cargas a otros que ni siquiera ellos mismos estaban dispuestos a cargar. ¿Sí? Eran ciegos guiando a otros ciegos. Bien, los fariseos preguntan malintencionadamente sobre el divorcio. Vamos a estudiar un poquito sobre esto, ¿sí? Levantándose de ahí, Jesús se fue. En el versículo 2, se acercaron algunos fariseos, no nos especifica el nombre, y aquí es donde yo señalo para poner a prueba a Jesús. Y le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Poner a prueba es la palabra que aparece ahí, peirazo. Perdonen mi griego koiné si no lo pronuncié bien, pero esta palabra tiene un sentido en donde revelan que fueron diseñadas para tratar de hacer caer en una trampa. Están diseñadas, pensadas para tentar, para poner a alguien como en un examen, como en una encrucijada, como acorralarlo. ¿Te ha pasado? Seguro que sí. Que tú percibes una pregunta malvibrosa. Perdón, no sé cómo se traduzca eso en inglés. Jess, ayúdame un poquito. ¿Cómo? Malintencionado, pues es una forma mexicana de decir malvibra. No me trae paz esta pregunta. No creo que lo que me está preguntando tenga una buena intención. Así es esta pregunta de los fariseos. Estaban poniendo a prueba. ¿Y te ha pasado? ¿Por qué me está preguntando eso? Seguro ya sabe él la respuesta.
Pero uno percibe ahí que hay, la intención de estas palabras están relacionadas, y esto es lo que me preocupa mucho y debemos todos entonces de reflexionarlo, porque están relacionadas, peirazo, con el diablo, con lo que hizo el diablo cuando llevó a Jesús al desierto, ahí en Mateo 4:13, es decir, el tentador, el que prueba, el que malintencionadamente te cuestiona. Porque ahí fue donde le preguntó, tú eres el Hijo de Dios, entonces dile a las piedras, estas piedras que se conviertan en pan, para que cayera en una supuesta trampa del diablo. Si tú eres de esas personas malintencionadas, malvibrosas, que suelta preguntas para poder sacar información que no tiene nada que ver con la pregunta, ten mucho cuidado porque te estás pareciendo más al diablo. A veces los hombres decimos, ay, es que me dio una indirecta. ¿Es una indirecta? ¿Qué está tratando de decir? Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que nuestra palabra pueda expresar verdad. No de esta manera en donde los fariseos realmente sí estaban malintencionados. ¿Sí? Ahora, ¿qué le estaban preguntando? Le estaban preguntando, ¿es lícito? ¿Me es permitido? ¿Es legal? O sea, ¿está bien visto? En otras palabras, ¿es pecado o no? Sí, que un hombre se divorcie de su mujer. Esa es la pregunta, esto es lo que tenemos en cuestión. Y los fariseos responden con pensamiento, su mente está llevándose a Deuteronomio capítulo 24. Ellos son expertos en la ley. Tienen los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, y incluido Deuteronomio, de memoria. Por eso saben qué están preguntando. Y ahí entonces están utilizando la palabra de Dios para excusarse con su mayor líder, que fue Moisés, con su líder nacional, lo que enseñó, dando a entender, Moisés, nuestro líder nacional, nos enseñó en Deuteronomio 24 que sí se puede divorciar. Entonces esto debe de ser verdad. Y la trampa estaba en la respuesta que iba a dar Jesús para descalificarlo del ministerio. Al momento en el que Jesús, si cayera en esa trampa, negara la enseñanza de su libertador nacional. Es decir, Jesús, te lanzamos la pregunta, Jesús puede decir, no, no es lícito, y entonces los fariseos van a decir, te cachamos, eres un impostor. Entonces descalificamos toda tu obra ministerial porque estás negando a nuestro líder religioso, al que nos entregó la ley en las tablas. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso está malintencionado todo esto. Ahora, me puse a investigar ahí cuál es el decálogo de los periodistas, porque aquí está sucediendo una especie de entrevista. En esta entrevista, dice uno de los decálogos, según Doris Flayson, en una revista de publicidad, de periodismo, no es cristiana ni nada, pero elaboró un decálogo del periodismo, en donde dice, de todas las influencias que buscan deformar el juicio del reportero, las más respetables son las más peligrosas. ¿Qué quiere decir con esto? Había una tendencia, había una postura, o mejor dicho, dos, que estaban en ese momento en boca de todos. Y entonces eran muy populares, pero estas posturas eran peligrosas. Los fariseos entonces carecieron de ética periodística, si lo pongo con palabras modernas, y entonces querían extraer la verdad, pero esta ética periodista estaba rota, no había, estaba carente, con el fin de acusar al entrevistado. ¿Sí? No había ética. ¿Han visto en las noticias cuando entrevistan a nuestro presidente, cuando está en la mañanera, ¿sí? En este espacio? Hay ciertos entrevistadores que malintencionadamente lanzan sus preguntas. O ya ni siquiera son preguntas, son acusaciones. Ahí hay un reportero que me cae personalmente, no lo tolero, su forma de entrevistar, porque siempre está tratando de aplastar a los entrevistados, de ponerles una trampa, siempre está como lanzando preguntas malintencionadas y tú me respondes, pero yo ya te investigué y entonces te lanzo y cosas por el estilo. Yo digo, a mí personalmente no me gusta ver ese tipo de entrevistas, porque yo digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad de poder demeritar a la otra persona? Ya eso lo sabemos. Y ahí estaba el fariseo.
Ahora, podremos, esos hijos fariseos, o ay, es que esos periodistas de la televisión, pero los cristianos somos muy parecidos. ¿Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Oye, y empezamos a lanzar preguntas no para construir, sino para aplastar a nuestro hermano, para decirle, ¡ja, ya te caché en un pecado! No que crees en Jesús, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y es ahí en donde nosotros tenemos que aprender. Nuestras preguntas son para construir, para mantener la paz, para edificar, para compartir vida de parte de Jesús, o son para aplastar, avergonzar y demeritar la obra de Jesucristo en la vida de mi hermano. Si es así, la última te estás pareciendo más al diablo. ¡Qué fuerte! Vamos. En el versículo 3 dice, cuando les mandó Moisés, Jesús no cayó en la trampa. Jesús no respondió apresuradamente porque Jesús todo lo conoce, Jesús siempre ha existido y entonces Él sabe para dónde va toda esta pregunta y entonces Él lanza otra pregunta. Aquí pues Jesús sabe por qué lo hizo. Y entonces le dijo, ok, ustedes saben, pero ¿qué dijo Moisés? ¿Sí? Está tratando de evidenciar si ellos tienen el conocimiento. Y aquí está exponiendo Jesucristo lo que ellos saben de la Escritura, porque ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Permitió, palabra clave, divorcio, que es sinónimo de repudiarla, separarme, deshacerme de ella. Y ahora, en la época, como lo mencioné en la diapositiva anterior, habían dos hombres de influencias importantes, habían dos hombres respetables, dos rabinos, pero habían estado deformando el juicio de los judíos con respecto a Deuteronomio 24, del 1 al 4. ¿Sí? Habían llevado esos versículos a un extremo. La pregunta aquí es, pues, ¿qué dice Deuteronomio 24? Vamos para allá. Deuteronomio 24, del 1 al 4. La palabra de Dios dice, cuando alguien toma una mujer para casarse, obviamente, y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, ¿sí?, porque ha encontrado algo reprochable en ella, ahí la palabra en el hebreo es erwat davar, como no me conviene, es algo repugnante, ¿sí? Encuentro algo repugnante en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a su mujer, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, por eso es abominación ante el Señor. Y remata, no traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Es muy sencillo, lo voy a decir con otras palabras. Si un hombre hebreo en aquella época encontraba algo reprochable, algo que le desagradaba de su mujer, no especifica qué cosa. Entonces le puede dar una carta, es decir, la escribe, se la entrega y la despide. 3 pasos. Ahí no había estado al cual ir y hacer una demanda de divorcio. Entonces así sucedía. Si esta mujer se iba y se casaba con un segundo hombre y el segundo hombre también la despreciaba y se divorciaba, ya no podían volverse a casar la primer pareja. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Parece trabalenguas, pero es importante. El primer hombre, el primer matrimonio, se divorcia, se vuelven a casar y si estos se separan, esta mujer ya no puede volver a casarse con el primer esposo. ¿Vamos bien hasta aquí? Es muy claro eso. En donde está la pregunta y donde generó polémica en el Evangelio de Marcos con estos dos hombres, con estos dos rabinos, es ¿qué significa repudiar a tu mujer? ¿Qué significa ese aspecto reprochable? Y entonces aparecieron dos posturas muy extremistas. Ahí el rabino Hillel, espero haberlo pronunciado bien,
tenía una postura en la que el hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier causa. Cualquier causa. ¿Sí? Dice, porque hay algo en ella que le era repulsivo al esposo. Algunos comentaristas sugieren que este personaje, si les decía a sus discípulos que si tu esposa se pasó de sal en la comida, podías divorciarte de ella. Si tu esposa no se vestía como tú querías, podías divorciarte de ella. Incluso los más extremistas decían que si iba pasando otra mujer en donde al hombre se le hacía más atractiva que su esposa, podían divorciarse. Y sopas. Y lo llevaron a un extremo. Entonces la está repudiando. La segunda postura, entonces, sucede en el del otro lado, en donde el hombre podía divorciarse solo si era por causa de divorcio. Si lo habían de adulterio. Si lo habían encontrado, si había encontrado a su esposa y tenía pruebas, entonces podía divorciarse. Estaban estos dos extremos. Jesucristo no tenía eso en mente, pero los fariseos sí. Moisés lo permitió. No obstante, la respuesta está incompleta. Moisés no lo permitió. Moisés lo reguló. Moisés no instituye el divorcio a los hombres, sino que habló de su posibilidad y de cómo regularlo. ¿Sí? Porque en el principio no era así. Los fariseos, estos solo querían estirar la ley, a ver hasta dónde puedo llegar haciendo mis cosas de divorcio sin que caiga en pecado. Hasta dónde podían llegar sin que se considere su obra ilícita o pecaminosa. ¿Les suena un poquito a lo que hacen los niños y los adolescentes? ¿Hasta dónde es tantito, mamá? ¿Hasta dónde puedo pecar con ¿Qué es grosería, mamá? Defíneme. ¿Por qué dices que no puedo decir groserías? ¿No? O ¿por qué no puedo decir mentiras? ¿Qué es una mentira? ¿Y hasta dónde? ¿Qué es lo más tarde que puedo llegar a mi casa sin que me regañes? O cosas por el estilo. ¿Hasta dónde puedo ver un programa con contenido violento, sexual, sin que se considere pecado? Y ahí uno está estirando la ley de Dios. Una vez un pastor me dijo, cuando yo era joven y tenía una pregunta, porque yo le dije, oye, ¿hasta dónde puedo llegar con mi pareja sin que se considere pecado? Yo en ese entonces era un pseudo cristiano y tenía esposa, no escuches esto. Y tenía una relación con otra chica y ya me va a poner carta de divorcio ahí. Y yo le dije, ¿hasta dónde puedo llegar sin que esto sea pecado? Y me dijo, mira, te estás acercando mucho al precipicio. No se trata el cristianismo hasta dónde puedo llegar sin que se considere pecado. El precipicio está ahí. Sino qué tan lejos me puedo estar del pecado, de la ley. Este estiramiento, ¿hasta dónde puedo llegar, Señor, para proceder y separarme de mi esposa sin que sea considerado un pecador incircunciso, gentil y publicano? Y es ahí, en resumidas cuentas, querían el divorcio precipitado, fácil, olvidando el verdadero significado del pacto matrimonial. Y es ahí en donde que el Señor nos guíe, porque tú y yo necesitamos prepararnos bíblicamente, seamos esposos, seamos solteros o estemos en la etapa de vida en la que nos encontremos, para dar una respuesta de lo que significa el matrimonio. Seas casado, tengas el llamado a casarte o tengas el don del celibato, sin importar qué significa el matrimonio. Y esto es un gran misterio, dice Efesios. Pero hasta ahorita los discípulos no sabían eso, no tenían toda la revelación, todavía no estaba el canon cerrado. Por eso Jesús solamente se está limitando a esta conversación. Vamos a continuar porque esto se está poniendo muy bueno. Me di a la tarea de investigar en la INEGI cómo van los estudios o las estadísticas de los divorcios en nuestro México y dieron estos resultados. Voy a darle un zoom
Y las estadísticas de divorcio en el 2022, ahí están los datos por si tú quieres cotejarlo. Durante el 2022 se registraron 166.766 divorcios, un incremento del 11.4% con respecto al 2021. Del total de divorcios, el 9.5% se resolvió vía administrativa y el 90.5% por vía judicial. Terminología, no me voy a meter ahí. La tasa nacional de divorcios por cada 1,000 habitantes de 18 años o más fue de 1.9. Las entidades que registraron las tasas más altas fueron Campeche con 4.8, Sinaloa con 3.7, Nuevo León con 3.6. Si tú no vives ahí, ya la libraste de esas estadísticas de divorcio. La siguiente, las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron el divorcio incausado con 66.5% y el mutuo consentimiento con 31.7%. En México, ¿sí?, la edad promedio al divorcio para las mujeres es de 40.6 y la de los hombres es de 43 años. Si tú estás casado, no vives en Sinaloa, Campeche, Nuevo León y tienes más de 43 años, mantente tranquilo, no estás en las estadísticas de divorcio. Bien, hay principales resultados. Vamos a ver otra paginita. Ahí está la calificación, esto está publicado en la página del gobierno, del INEGI, perdón. Y entonces aquí está para los que son más empáticos, los ingenieros con todo esto de las gráficas. Ahí están los divorcios, ¿no? Desde el 2013 al 2022, ojo, aquí hay una curva considerable, pero vamos a ver. Todo esto son la cantidad de divorcios que sucedieron en este año, en el 2013, y así sucesivamente. Hubo un aumento en todos estos años del 2013 al 2019. Luego vino la mundial pandemia. No podíamos salir de casas. Era sí o sí estar con tu esposa o con tu esposo. No había de otra, no había opción. Por eso yo imagino que se cayeron las estadísticas. O sea, formalmente no podías ir al registro, al juzgado, gracias, y presentar tu acta. No podías. Por eso cayeron. Sin embargo, cuando ya todo se despejó, hubo un considerable aumento. De pasar de 92,000 a 149,000 en el siguiente año. Ajá. Tú que sabes más de estadísticas entenderás eso. Es decir, la tasa pasó de 1.06 a 1.69 en tan solo un año. Y en el 2022, pero en el 2021, 2022, como que todavía estábamos aquí como recobrando, como que no sabíamos si sí, como que no sabíamos. Todavía faltan las estadísticas del 23 y del 24. En donde se ha infundido mucho el divorcio. Ajá. Entonces vamos a proseguir porque es una realidad, no tan solo en el siglo I cuando estaba Jesucristo con estas dos posturas, sino también en nuestra actualidad. Ahí no vemos, porque ahí están todos parejos, conversos e inconversos. No sabemos cuánto de ese porcentaje eran creyentes. No revisé todo el documento. Tú puedes revisarlo con todo el documento si te genera esa duda de saber si por cuestión educativa, cuestión de religión, trabajo, etc. Vamos con el punto 2, porque ahí estuvieron los malintencionados fariseos. Ahí estaban estas dos posturas en donde llevaron al extremo el Deuteronomio 24 del 1 al 4. Vamos a ver entonces cómo respondió Jesucristo con conocimiento de causa. Disculpen, Jesucristo tiene un dedo de más, pero por derechos de autor yo estoy utilizando inteligencia artificial. Entonces, todavía no resolvemos eso en la IA, por eso tiene un dedo de más. 1, 2, 3, 4, 5, medios dedos por ahí. ¿Sí? Vamos a ver cómo respondió. Jesucristo sabía exactamente todo esto. Entonces, Jesucristo les dijo, por la dureza de corazón de ustedes, ahí pudo haber acabado, por la dureza, ¿sí? Por testarudos, por resistir realmente en el marco lícito que Dios estipula en su palabra. Ajá. Entonces, añade,
Moisés les escribió este mandamiento por la dureza de su corazón, el mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Y entonces ellos se fueron con una pregunta segmentada o una verdad a media, o le faltó pues irse más atrás para poder tener una información correcta teniendo a Jesucristo. Primero, desglosando esto, la dureza del corazón. Hay una resistencia natural del corazón del hombre, de la mujer y de todos, ¿sí?, para no someterse al orden. Una prueba. Yo nunca he manejado en Estados Unidos, pero la vez que fui a Estados Unidos el año pasado, en el estado de California, me sorprendió ver el orden de las personas que manejan. El respeto a los límites de velocidad. Ahí en Estados Unidos y en la carretera y todo esto, yo no vi que estuviera una camioneta así con redilas y subieran al primo, al amigo, al puerco y a todo eso en medio de la carretera. Hay lineamientos súper específicos y aún el mexicano que vive allá sabe respetarlos. Pero ¿qué pasa cuando viene a la Ciudad de México? Se estaciona en tercer fila. Se pasa, el amarillo le significa para él, písale antes de que te agarre el rojo. Invade el carril de bicicletas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando me toque manejar en Estados Unidos, seguramente, sí o sí, me voy a cuadrar, ¿no? Aquí ustedes disculpen, pero uno se tiene que adaptar al contexto donde está. Entonces hay que manejar aquí como para sobrevivir. Entonces, pero hay una resistencia natural del corazón. Yo le digo a mis hijos, báñense, hijos. Hijos, vamos a hacer escuela. No, hombre. Tenemos que mentalizarnos mi esposa y yo, orar ante mi esposa y yo para saber que cuando digamos, vamos a hacer escuela, viene un drama, viene un berrinche, no quiero porque yo y mañana mejor y etcétera, etcétera. Hay una resistencia al orden. Ajá. No tan solo los niños, los adultos. Frente a una negativa, comúnmente se busca otra respuesta que me favorezca. Cuando yo trabajaba en el colegio, había una sanción. Se le otorgaba un demérito al niño en el salón, en donde en este sistema ACE, si el niño venía con una autoridad en su Learning Center, en su salón de aprendizaje, a decir, puedo, no sé, ir al baño, y su supervisor le decía, no, hijo, espérate, deja que venga tu compañero. El niño a veces iba con el otro supervisor y le decía, ¿puedo ir al baño? Y si cachaban eso, era causa de demérito. Buscaron una segunda opinión frente a una negativa. Saben cómo hacer. Como cristianos y aconsejados también. Es que el pastor me dijo que no. Voy a ir con Edén. Él es más buena onda. Edén me dijo que sí. Pero mira, nosotros necesitamos aprender porque por la dureza de nuestro corazón necesitamos ser corregidos. Y no nos duele. Al principio, la disciplina es dolosa. Ninguna disciplina al principio es causa de gozo, diría Hebreos 12:10. Pero después trae un fruto apacible de justicia. Los fariseos parece que no entendían eso. El ego de nosotros necesita menguar. Hay mucho ego en nosotros para poder buscar y burlarnos del orden y del marco legal en el que Dios nos estipula. Siempre tratando, ¿dónde puedo meter? Sin que se considere? Mis hermanos chilangos, aquí no es que si no tranzas no avanzas. Eso ley no aplica en el reino de Dios. Necesitamos acoplarnos al marco que Dios nos da. Entonces Jesús añade desde el principio, Jesús estaba regresando el pensamiento al orden de Dios. Estos cuates ya se habían debrayado, ya habían caído en tendencia, su pensamiento ya estaba en otro lugar. Pero desde el principio, Jesús les regresa eso. Génesis 2:18 dice, entonces el Señor les dijo, ¿a quién? A Adán y a Eva.
no es bueno que el hombre, bueno, aquí todavía no está Eva, pero entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada o idónea, que traducen algunas Biblias. El punto aquí que podemos sacar es que el matrimonio, escucha bien, el matrimonio es una institución de Dios. El matrimonio no es un invento del hombre para esclavizar a la mujer, para que el hombre ejerza dominio sobre ella. Es una institución de Dios desde el Génesis capítulo 2. No había estado, no había todos los países. Dios instituyó el matrimonio. ¿Vamos bien? Eso lo tenemos que tener claro. ¿De acuerdo? No había juzgados, no había un acta que les otorgaran. Aquí está tu acta de matrimonio, Adán, ya eres esposo legal de Eva. No, era un pacto. Ahora, eso contra el divorcio, que eso sí fue instituido por el hombre. Dios no instituyó el divorcio. Eso Moisés lo comenta en Deuteronomio 24 para regular la dureza del corazón. ¿Por qué te quieres divorciar? ¿Cuál es la intención? ¿No entiendes? Por tu duro corazón, entonces ahí están los pasos. Así es como debes de hacerse. Entonces, la vida a solas, según el versículo, la vida a solas del hombre, ¿qué dice ahí? Dijo, la vida a solas del hombre no es buena. O en otras palabras, no es bueno que el hombre esté solo. A menos de que tengas el don de la continencia. ¿Qué significa eso? Mira, si no, tú no sabes diferenciar entre una mujer y una piedra, y no causa en ti ninguna emoción ver a una piedra y a una mujer, probablemente tengas el don del celibato, que no estés llamado a casarte. Pero si a ti te mueve algo al momento que veas a una mujer o a un hombre, seguramente no tienes el don de la abstinencia. Entonces estás llamado a casarte. Y es ahí en donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Uno de los propósitos, no el único, pero la esencia del matrimonio, según ese versículo, es para combatir la soledad y generar la compañía entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. Porque tarde o temprano los hijos van a despegar y el esposo y la esposa se van a quedar para seguir con ese compañerismo, con esa comunicación. Si el matrimonio bíblico sucede, esto parece muy obvio entre nosotros. El matrimonio bíblico entonces sucede, según este versículo, entre un varón y una mujer heterosexuales. Añado. Es muy sencillo, ¿verdad? Sin embargo, para nuestra época, esto es importante de mencionar. Nosotros no creemos en un matrimonio fuera de este diseño bíblico. Tengo que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Nosotros no creemos en el matrimonio fuera de este marco legal de Dios, entre un hombre y una mujer heterosexuales. Pastor, pero es obvio, ya ahorita suceden un montón de colores y sabores y preferencias y todo que nos sorprenderíamos. Un autor, James Adams, dice, las relaciones sexuales entonces, aquí no se mencionan, per se, o sea, por sí mismas, en su esencia, no hacen el matrimonio y tampoco disuelve el matrimonio. Esto es importante de mencionar, porque algunos podrían llegar, es que ya nos juntamos y ya copulamos. En el corazón y a los ojos de Dios, ya somos esposos, pastor. Pastor, es que ya no tengo relaciones sexuales con mi esposa. Mi matrimonio está disuelto. No va por ahí. No tan rápido, mi pequeño saltamontes. No va por ahí el mensaje de Dios. Eso lo dice este autor que escribió un gran libro, Matrimonio, Divorcio y el Nuevo Matrimonio. Continuemos. Otra estadística. Podrían decir, pastor, ¿por qué menciona esto? Porque es importante. Mira, otra tarea de investigación. Según la gobernación en asuntos religiosos, hay un total de 10,191 iglesias en México. Sí, escuchaste bien. 10,191 iglesias registradas en México. ¡Ay! Vamos bien. No.
porque ahí incluye la iglesia budista, la iglesia católica, la iglesia judía y bueno, incluye también la iglesia cristiana y ahí están los ortodoxos, los protestantes, los católicos obviamente, la iglesia bautista, la iglesia pentecostal y sus vertientes. Ahora podría decir, no, yo creo que han de ser iglesias matriz, 10,000 en todo el país. Son poquitas, sí, son poquitas, contando iglesias matriz, madre, e iglesias hijita. 10,000. De todo tipo. Oh, ok. Vamos bien hasta aquí. Necesitamos ponernos a trabajar en un asunto que los expertos llaman plantación de iglesias. Pero de una forma legal, a lo que Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso nosotros hacemos un énfasis en la búsqueda de nuestra constitución, nuestra acta constitutiva, nuestra AR, nuestra asociación religiosa, para que en algún momento podamos aparecer en estas estadísticas. Ok, pastor, vamos bien. Ok, ya entendí. Ahorita no estoy predicando de la obra misionera o de la obra evangelística, pero aquí está a donde yo quiero llegar. Hay iglesias que se denominan nuevas expresiones. Sí, son 10. Perdón, 14. 10 madres y 4 hijitas. En estas iglesias de nuevas expresiones, según la fuente, la licenciada, la abogada que se dedica a esto, me dice, es ahí en donde entran iglesias LGTB. Y ahí hay pastores, sí, pastores, ¿no? Pastores, algo así, con lenguaje inclusivo. Y ahí sí promueven el matrimonio según sus creencias. ¿Qué va a pasar si alguien aquí llega y me diga, pastor, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Primeramente, pastor, somos gays y queremos casarnos en su iglesia. ¿Qué les vamos a decir? Porque legalmente ellos sí están registrados. Ellos sí podrían poner una demanda. Aún así, la respuesta es sencilla, porque yo me quedé como ustedes cuando me preguntaron. En esta iglesia no practicamos eso. Pero te voy a recomendar o te voy a decir que hay otras iglesias que sí practican esto. Ahora, esa es una buena y una mala noticia. ¿Sí? Porque sí los podemos referenciar, pero no es el diseño original. No es lo que a Dios le agrada. Pero es ahí como cualquier persona que pueda llegar, oiga pastor, ¿y a qué hora nos ponemos la túnica blanca todos para recibir oro del cielo? Estoy exagerando. Mi hermano, nosotros no creemos en eso, no practicamos eso. Seguro habrá otra iglesia que se acomode a sus posturas. Pero esto es real. Esto ya está sucediendo y tarde o temprano llegará a nuestras congregaciones. Y más en la Ciudad de México, en donde hay una agenda en promover todo este movimiento en contra del matrimonio tradicional. Por lo tanto, el divorcio es algo que se está normalizando. Hoy tenemos a Andrea Legarreta y Eric Rubin porque se divorcian, porque entonces a Eric Rubin ahora le gustan los de su mismo género. Y entonces todo eso se está normalizando. No me voy a meter a asuntos más profundos de que entonces qué pensamos al respecto de eso. Vamos a centrarnos en el texto. Versículo 7. Por esta razón de la necedad y la dureza del hombre, sí, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Jesús direccionando el pensamiento. Serán una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne y por tanto lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Voy a poner aquí, una sola carne. Podemos hablar mucho de esto, pero no significa solamente que el hombre y la mujer copulen o tengan relaciones sexuales. Esto no se limita a este punto. Fíjate, ahora por gracia de Dios en mis 8 años casados con mi esposa hemos experimentado lo que Efesios 5 menciona. Hay una unidad de pensamiento en donde Jesucristo, ¿dónde estoy? Nuestros pensamientos tienen que regresar. El matrimonio primero es un arreglo formal
entre dos personas que pasan a ser el uno para el otro, compañeros para toda la vida. En el matrimonio hacen el contrato de impedir que el uno con respecto al otro, el quedar solos en tanto que vivan. Es decir, como los votos dicen, y estaremos juntos hasta la muerte, según dice James Adams. Luego, la unión matrimonial no es solo un contrato entre dos personas, como sugeriría Génesis, sino que hay una tercera parte involucrada. Y aquí me faltó subrayar: Dios. Por eso es cordón de tres dobleces. Jesús también advierte que cualquier persona que participe en la ruptura de un matrimonio o la promueva tendrá que dar cuentas a Dios, quien es el defensor del pacto matrimonial, según Mateo 19:6. Y en este punto, Efesios ilustra cómo luce una sola carne. Es una relación más íntima, es la relación más íntima de todas, donde un hombre y una mujer piensan, sienten y obran al ritmo de la partitura de Dios. ¿Te ha pasado que con tu cónyuge, no sé si te pasó, te pasa o te esté pasando, que ya con tan solo la mirada, con algunas palabras clave, se entienden, sienten? A mí me ha pasado que estoy hablando, no estoy diciendo nombre, tú vas, y le digo, y tengo ganas de, y vamos a hacer, y mi plan es este, pero en mi cabeza todo tiene sentido y todo tiene una línea que conecta con todos los puntos, pero si me tomo por afuera, todo está desconectado. Sin embargo, Dios le ha dado una gran habilidad a mi esposa para interpretar todo esto y me dice: lo que tú quieres decir es paz, tas. Yo también estoy emocionada por eso. Entonces, no tan solo es la unión sexual. Una sola carne involucra todos estos aspectos del corazón dinámico, que lo vimos en predicaciones anteriores, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para que puedan ir al tono de Dios, a la forma de Dios, al orden de Dios. Y yo oro para que más matrimonios puedan sonar al ritmo de la partitura de Dios. Porque están seriamente, o estamos atacados por huestes diabólicas, por demonios que no vemos, pero están ahí. El mundo invisible. Ahí están. Continuemos, porque esto todavía no termina. El pacto, lo que simboliza la unidad. Con estas imágenes no quiero causar culpa. Mi intención con estas imágenes son que tu corazón se arrepienta. Si los fariseos no mostraron arrepentimiento, hoy puede ser un buen día para que tú te arrepientas en no estar manejándote en el marco de Dios y por la necedad, dureza o pecaminosidad de tu corazón estás llevando a tu matrimonio al precipicio. Un pacto hasta que la muerte nos separe, basado en las Escrituras. Y esta imagen me encanta. ¿Cuánto tiempo pasamos para ministrar a nuestras esposas o nuestros esposos con la Biblia? Con la palabra de Dios, ahí se fundamenta. Por eso no es buscar el divorcio a las primeras, ni casarme nada más porque sí. Hay que entender el fondo, el origen de todo esto. Y si tú no lo has hecho, hoy es un buen día para que nos arrepintamos. Se me olvidó cambiar esa imagen, perdónenme. Esa es de la presentación anterior. Pero el punto sí está bien. Jesús extiende su respuesta. Aplica también por los discípulos, pero no son tan inocentes como ese niño. Ya para ir terminando, en versículo 10, ya en casa, ya pasó esta respuesta, Jesús contundentemente le expone. Los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y él les dijo: ¿sobre qué? Sobre el divorcio. Cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto, mis queridos, necesitamos entender, expandir nuestro criterio bíblico con respecto al divorcio y las personas divorciadas. ¿Por qué? Porque en este punto
Parecería entonces que Pablo está contradiciendo a Jesús en 1 Corintios 7. Cuando Pablo expresa sus condiciones para que alguien se separe y se vuelva a casar. Hay dos grupos en 1 Corintios 7. No me voy a ahondar en esta porción, quisiera ahondarlo, pero espero que nos dé espacio en otra ocasión. Donde hay dos cristianos que se quieren separar y hay en el otro grupo un cristiano que tiene un cónyuge incrédulo y entonces dice, deja que el incrédulo se vaya. ¿Por qué necesitamos expandir nuestra opinión, nuestro criterio con la Biblia al respecto a esto? Fíjense, Jesús le extiende su respuesta específicamente a sus discípulos, porque la tendencia de esa época era, divórciate por lo que sea, o divórciate para que juzguen y sea sustituido la ley del apedreamiento a los dos adúlteros, ¿sí? Por medio del divorcio. Jesús entonces les dice, sin embargo, en Mateo 19:9, Jesús añade que el divorcio está condicionado a la incidencia del adulterio. La palabra del adulterio, no me la vas a creer, pero es porneia, de donde deriva la palabra pornografía, inmoralidad sexual. Jesús añade, si no es por esto, en Mateo 19, no se divorcien. Mismo texto, pero Jesús añade esta particularidad. Para profundizar más sobre la regulación del divorcio es necesario desarrollar una actitud bíblica y amplia sobre el divorcio. ¿A que no te sabías que Dios, cuando sucede el exilio y empiezan todos a dispersarse, todo el pueblo de Dios, y empiezan a casarse con mujeres filisteas y cananeas y todos estos tipos de mujeres, Dios en Esdras 10, 2, 3 y en estos versículos posteriores les dice, dejen esas mujeres. Entonces, ¿Dios se está contradiciendo? No. Porque siempre en el matrimonio hay un misterio. En Jeremías 3, 1 al 8, lo voy a decir con mucho cuidado, porque yo lo he dicho. Nunca me voy a divorciar de mi esposa porque Jesús nunca se divorciaría de su iglesia. Pero ¿y si te digo que ahí en Jeremías 1, 3, 1 y 8, vamos para allá, Dios se divorció de su pueblo? ¿Cómo vamos de tiempo? Jeremías 3. El contexto de Jeremías es que el pueblo de Israel se había acostado con infinidad, espiritualmente hablando, de ídolos. Y Jehová, el Señor, les dice, es que tú eres como una asna en celo, que pasa cualquiera y te acuestas con él. Eres como estas personas que nada más huele para andar de promiscuo con estos ídolos. Y entonces toda esta repugnancia del adulterio que Dios le están lanzando si lo puedo decir, en la cara a todo el pueblo, en el capítulo 3 de Jeremías, versículo 1, Dios dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? O sea, apliquemos la razón aquí. Si la mujer, si le pone el cuerno a su esposo, se divorcia, el hombre tendrá, o sea, ¿hay razón alguna para que él vuelva con ella? Si ya hubo una infidelidad. ¿No quedará esa tierra totalmente profanada, inmunda en un sentido religioso? Pues tú eres una ramera, una prostituta, con muchos amantes, y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor. Esto a mí, la primera vez que lo estaba estudiando, yo digo, es que esto debería de escuchar la iglesia y de rompernos el corazón. No es que si somos prostitutas o no, sino en qué nivel de prostitución hemos caído para con el Señor. Y así, Señor, ya llegué a la iglesia, quitado de la pena. Luego dice en el versículo,
En el 2 dice, alza tus ojos a las alturas desoladas y mira, ¿dónde no te has prostituido? ¿Dónde no has caído ahí? Junto a los caminos te sentabas para ellos como el árabe en el desierto y has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Por eso fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera, pues tú tenías frente de ramera, ni quisiste avergonzarte. ¿No acabas de llamarme, Padre mío? Tú eres el amigo de mi juventud, pensando, ¿guardará rencor para siempre? ¿Estará indignado hasta el fin? Así has hablado, le está refiriéndose al pueblo de Dios, pero has hecho lo malo y has hecho tu voluntad. Relaciónalo con la necedad del corazón de los fariseos. Versículo 8. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, la misma palabra, divorcio en el hebreo, dándole carta de divorcio. Con todo, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. ¿Cómo cambia o amplía eso para tener una opinión más bíblica acerca del divorcio? Porque a veces solamente somos muy buenos para decir es que Malaquías dice, ¿no? Que no repudie al hombre a su mujer porque chala, tú. ¿Sí? 1 Corintios 7 del 10 al 16 da esas regulaciones también. No permitamos que el tema del divorcio, mis queridos, nos alarme así como, ¡ah! ¿A poco el hermano o la hermanita? Yo que los veía tan tranquilos. Ese tema ha estado en mi familia. Bueno, no en mis familiares, con mis padres, no en mi familia. Es un tema que en México se vive y las iglesias se alarman por cobardes, por ignorantes, por falta de conocimiento bíblico. ¡Ay! Y nos espantamos. Veamos entonces, porque ningún caso de divorcio es igual al otro, ¿eh? No permitamos que el tema del divorcio nos alarme como si fuera un pecado imperdonable, y subrayo, a veces así lo catalogamos. Un pecado imperdonable. No tienes perdón de Dios. No vas a servir nunca. Eres un cristiano de segunda. Aguanta, espera. Tú no sabes qué es lo que ha pasado él o ella. Hay algunos divorcios lícitos y otros ilícitos. Hay unos divorcios que han sido llevados por pecado y hay otros en donde no todos han pecado. Si bien es una obra que Dios detesta por el resultado que desencadena, y más si hay hijos de por medio, Malaquías 2, 14 y 16 lo menciona, hay otras obras necias del corazón que lamentablemente normalizamos en la comunidad cristiana por ignorancia. No lo apunté ahí, pero Proverbios capítulo 6, del 1 al 8, dice, 7 cosas detesto, no, 7 cosas aborrezco, dice el Señor. Los ojos altivos, la lengua engañosa, los mentirosos, los falsos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo detesta Dios. Pero ¿por qué ponemos al divorcio en otra categoría como pecado imperdonable? ¿No hemos leído 1 Pedro 1:13? ¿Qué dice? Vamos para allá. Por eso les dije que este tema para mí me costó mucho trabajo. Es tan apasionante, pero a la vez tan triste. 1 Pedro 1:13. Hay pecados que hemos normalizado. ¿O acaso no has leído la lista de los frutos de la carne? ¿No has leído la lista de Apocalipsis donde dice los adúlteros, los fornicarios, los perros, los afeminados, los idólatras, los hechiceros, etcétera, etcétera, no heredarán el reino de Dios? Pero es por falta de conocimiento bíblico. Primera de Pedro 13 dice, por tanto, preparen su entendimiento, querida iglesia, para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá a la revelación de Jesucristo. Preparen su entendimiento. No nos dejemos guiar nada más por la tendencia. Los rabinos, lo que dice X o Y, pastor, predicador de fama, lo que Dios está estipulando. Redirijamos nuestro pensamiento. Por lo tanto, ¿todos los pecados son perdonables? Según Marcos 3:28, ya lo estudiamos.
Ahí entra el violador, el asesino, el abusador, el mentiroso, el hipócrita, el adúltero, el fornicario. Eso sí Dios le está dispuesto a perdonar. Pero nunca dice, y el divorcio es igual al pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Que le otorguen al Espíritu Santo el poder de Belcebú. ¿Se acuerdan de la narrativa? Que le decían a Jesús, tú haces estos milagros por el poder del Dios de las moscas. Eso sí es blasfemia. Sin embargo, haz del divorcio tu último recurso. Eso sí. Haz del divorcio tu último recurso. Concluyo. Cuando alguien se divorcia, lícita o ilícitamente, puede ser perdonado y limpiado por el Señor Jesucristo. ¿Amén a eso? ¿Qué dice primera de Juan 1:8? Luis, ¿puedes leerlo? Bueno, tú viste, si no, Huicho. Primera de Pedro 1:8. Primera de Juan 1:8. ¿Qué pasó, mi Huicho? Y versículo 9. Dios limpia, Dios perdona, Dios restablece. Y restaurado amorosamente en la iglesia. Dios cumple su papel de juez, de intercesor, de atribuirnos su justicia, pero la iglesia también tiene un papel, restaurar amorosamente. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:11? ¿Quién lo tiene? Carla. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. El confortarnos, edificarnos, ministrarnos, soportarnos, nos corresponde a la iglesia. Si un hermano o una hermana ha experimentado divorcio, primeramente tenemos que darle esperanza, no que salga con más carga y juicio. Decirle, en Cristo hay perdón, vas a encontrar restauración, ¿sí? Pero recuerda, la reconciliación y la paz son prioridad para una relación rota, haciendo del divorcio tu último recurso. Romanos 14:19 dice, procura la paz. Sí, leo textual. 14:19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Esto es lo que los discípulos estaban recibiendo como instrucción. Sin embargo, hoy como iglesia tenemos más revelación en el Nuevo Testamento, en el cual tú y yo podemos crecer opinión, esta postura, este criterio con respecto al divorcio. Dios los detesta, por supuesto. ¿Los son deseables? No. ¿Traen estragos? Sí. Pero que sea el divorcio en su momento, sin haberte saltado Génesis, Deuteronomio, Marcos, Primera de Corintios 7. Es decir, que haya un profundo conocimiento antes de que tomes esa decisión. En Marcos no lo menciona, pero en Mateo sí. Misma escena. Los discípulos dijeron, uy, pues si de eso se trata, pues mejor no hay que casarnos. No sea cobarde. Eligieron la salida fácil. ¿Tú qué vas a hacer? Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, a algunas personas has llamado para soportar un matrimonio difícil. Y muchos también, Señor, han sido transformados por tu gracia. Hoy, Señor, hemos pasado de proteger a las víctimas de abuso
a proteger a las supuestas víctimas por mentiras, a expensas del matrimonio, y eso ha diluido muchísimo el pacto matrimonial. Señor, por eso hoy tenemos a muchos cónyuges siendo infieles, abandonando a sus familias, a sus matrimonios con demasiada facilidad. Señor, concédeles a estas personas de tu luz, de tu sabiduría, para un proceder que a ti te agrade, sabiendo de que, Señor, ellos también batallan, a ellos también les duele. Ayúdanos a que el matrimonio sea honroso, a valorar el pacto matrimonial y enseñarlo a los jóvenes, a la siguiente generación. Señor, ayúdanos a que el recurso del divorcio sea lo último. Y mantente cerca con aquellos que están experimentando el dolor de la necedad del pecado, Señor. Restaura, alivia, venda y sana esos corazones. Y concédeles la paz de que tú les has perdonado sus pecados. Señor, y los demás, si están teniendo un matrimonio pleno en tu marco legal, manténlos ahí. Oramos como iglesia para que tú les des fuerza, un matrimonio que persista frente a las tormentas, un matrimonio que esté blindado frente a la mujer extraña. Señor, ayúdanos a ser más como tú. Y el matrimonio lo has diseñado como un medio de santificación, pero también los solteros pueden experimentar batallas, dudas, incertidumbres, anhelos. Consuela sus corazones a aquellos a los que los has llamado al matrimonio y a aquellos que los has llamado al no casarse. Dales contentamiento, danos contentamiento y blinda, protege, cuida los matrimonios aquí representados, las familias, los niños, y ayúdanos para el futuro incierto que se viene con toda esta agenda del gobierno. Ayúdanos a tener un conocimiento firme y sólido de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.